Después de la salida de Sonic 4 Episodio 2, Sega empezó a desarrollar el episodio 3 de dicha saga, pero por problemas de la propia Sega, el juego nunca salió a la luz, así que por más casi terminado que estaba el juego tuvo que ser cancelado por razones casi desconocidas, pero con la ayuda de algunos hackers el juego sí se pudo filtrar, pero eso fue una historia pasada que yo ya he vivido. Ahora después de algunos meses de ese suceso, Sonic 4 Episodio 3 ya no existe porque Sega se enteró que se había filtrado el juego, así que hizo todo lo posible para que no se pudiera volver a jugar y que quede en el olvido. Un antiguo trabajador de Sega, después de publicar mi historia de Sonic 4 Episodio 3, me contactó para responderme alguna serie de dudas, pero solo las que él pueda responder. Le pregunté cosas como, ¿por qué decidieron que Sonic y Tails murieran en el tercer capítulo? Él me respondió que querían hacer algo más original en la saga y que esta entrega sea mucho más seria que cualquier juego de Sonic. También le pregunté qué había pasado con Knuckles después del final malo de Sonic 4 Episodio 3, él me respondió que tanto el final bueno como el final malo eran dimensiones distintas, y se pensaba lanzar una especie de versión plus con Knuckles. También me dijo que solo quedó eso como una idea ya que fue deshecha después de que el episodio 3 fuera cancelado, pero deben existir bocetos y el guión del juego, pero él no tiene acceso a ese material. Luego le pregunté si sabe otra cosa de algún juego cancelado de Sonic, él dijo, Sonic the Hedgehog 5, me sorprendí bastante de eso, pero en verdad que hubo una especie de prueba del juego, y que por culpa de ese día el juego quedó cancelado. Y que él no sabía nada más y me dio el correo de uno de los participantes de dicho proyecto hace más de 5 años, me dio su correo para contactarlo, y después de varios días de pensar si hablar sobre esto sea buena idea, me dispuse a hacerlo, me puse en contacto con este usuario, le expliqué que era el usuario que subió la historia de Sonic 4 Episodio 3, y luego tuvimos una conversación y me preguntó por qué lo contactaba, y le pregunté acerca sobre Sonic 5, él me dijo que es algo que ha querido olvidar, pero supongo que estará bien si te lo cuento. Me dijo que si subía esta historia, mantuviera el anonimato de su nombre y su edad, y yo le dije que sí, así que me contó que hace 5 o 6 años, no recuerda muy bien, era un gran fanático de los juegos de Sonic, donde yo rompía récords, y jugaba tan bien que me consideraba un profesional, inclusive subirá directos rompiendo récords en la mayoría de juegos de Sonic, hasta a los mejores jugadores de Sonic de la temporada para que probaran su nuevo videojuego, Sonic el Erizo 5, donde me decía que se organizaría dentro de un mes, inclusive Sega pagaría un dinero a los participantes, y esperaron una fecha que el verano se acercara. Me emocioné mucho por la noticia que invité a unos amigos que me acompañaran, total ya era un adulto, así que no necesitaba a mis padres para que me acompañaran, así que llegado el día, dispuse a coger el avión, y irme con 2 de mis amigos, donde llegamos a la dirección que propuso Sega, donde veía gente que ya era mayor de edad, esperando en el lugar, donde tuvimos una conversación, donde les preguntaba si Sega les había invitado, a lo que ellos afirmaron, donde, antes de entrar, nos quitaron cámaras, celulares, etc., donde apareció un hombre diciendo que el evento comenzaría dentro de algunas horas, hasta que lleguen los otros participantes. Pasado las horas, donde algunos participantes llegaron, donde el hombre encargado del evento, dijo que muchos participantes no habían llegado, así que el evento comenzaría dentro de 1 hora, entre algunos participantes hablamos, donde ellos se rieron y me dijeron que ya era algo obvio que algunos invitados, no iban a llegar al evento, porque llegar a otro país es complicado, y yo le afirmé, luego el tiempo había pasado, donde los encargados del evento, dijeron que los que tenían el correo, podían coger una consola y probar el juego, mientras los acompañantes, amigos, familiares, solo podían observar, algo que me di cuenta que los participantes ya eran personas mayores de edad, aunque eso era un detalle mínimo, donde un detalle que recordé, es que la invitación decía que tenía que llevar mis cosas para identificarme, como mi identificación, correo electrónico, etc. Para que sepan que yo era la persona que le llegó el correo, y también salía un código de 13 dígitos en la invitación, que era obligatorio tenerlo, así que a cada uno de los participantes, dieron su identificación y dijeron el número de 13 dígitos que les envió Sega. Al parecer nadie olvidó llevar esos dígitos y yo no era la excepción. Después cada uno consiguió su consola, y empezaron a jugar. El juego iniciaba con Sonic en la portada como en Sonic 1, habían 2 opciones, un jugador y multijugador, donde entré a multijugador primero, donde salía, internet, cooperativo y LAN, pero esas opciones estaban bloqueadas, donde los encargados
interesados, dijeron que el multijugador todavía estaba en desarrollo, donde dijeron que probaran el modo un solo jugador, donde todos empezamos en la cuenta de 1, 2 y 3, donde iniciamos, salieron algunas zonas bloqueadas, solo la primera estaba desbloqueada, donde inició una cinemática, apareciendo un objeto llamado Crystal Divinity. Que era un cristal muy brilloso y en eso, sale una escena de Eggman planeando cómo obtenerla, porque tenía una fuente ilimitada de poder, donde se debía dirigir a una zona sagrada, donde habitaba una especie de protector del Crystal Divinity, que desde muchos años, ha sido muy ambiciado por gente sedienta de poder, pero nadie ha conseguido derrotar al protector, así que Eggman pensaba conseguir ese cristal para tener poder ilimitado por siempre, donde Eggman dice, bien, manos a la obra, y ahí se acaba la cinemática de introducción. La primera zona iniciaba con Sonic en Green Hill, donde tanto Acto 1, Acto 2, Acto 3, no tenían nada raro, sin embargo algunas partes estaban cambiadas a comparación del Green Hill del Sonic 1, el jefe era una máquina que lanzaba fuego, como un dragón máquina. Después de que Sonic destruyera el robot, Eggman escapa del lugar como suele hacer y Sonic destruye la cápsula y ahí se acaba la primera zona. La siguiente zona era una llamada Forest Zone, donde en la zona eliminada del Sonic 2, Wood Zone le recordó al usuario y también me dijo que en Green Hill consiguió 2 esmeraldas del caos, y la verdad la zona era bastante normal, algo más difícil que Green Hill, pero seguía siendo sencillo para todos los jugadores. El acto 3 fue donde más se le complicó el asunto, eran demasiados robots, y consiguió una tercera esmeralda del caos, que me comentó que le costó bastante, pero aún así llegó al jefe, que era una especie de avión que disparaba rayos, donde me comentó que él se dio cuenta que a veces el avión bajaba para intentar golpear a Sonic, ahí era donde él aprovechaba para golpear el avión, donde lo destruyó, y Sonic simplemente se fue por el lado derecho a un lugar donde había una especie de entrada hacia una mina, y salió. Sonic completó el acto 3 y ya no hubo cápsula. La siguiente zona se llamaba The Admin Zone, la verdad un poco raro ese nombre, pero continúe. La zona parecía que solo tenía poca iluminación, pero suficiente para seguir continuando, y también en esta zona veías como huesos de esqueletos humanos, y la zona era llena de robots, que vigilaban la zona, donde después de pasar esos 2 actos, el nivel se hacía más borroso, pero trate de buscar vidas extra por si acaso las necesitaba, y al llegar al final, un robot gigante con 2 brazos taladros apareció, intentaba atacar a Sonic, pero con mis habilidades en juegos de Sonic, era bastante fácil eso y de algunos golpes bote al robot de un barranco, donde Sonic como en la anterior zona, solo fue a la derecha sin más, y salió. Sonic ha completado el acto 3, y a lo largo de la zona conseguí 2 esmeraldas caos y luego la siguiente zona se llamaba Zone of the Fallen, otro nombre extraño, pero no importa, parecía que cada vez bajábamos más. Esta vez esta zona estaba llena de unos tipos de monstruos que vigilaban la zona y me di cuenta que habían más huesos de seres vivos esparcidos, donde esos monstruos te perseguían, y tenías que atacarlos para que dejaran de seguirte. Llegaba un punto, que era muy difícil atacarlos a todos, donde la mejor opción era escapar. En eso encontré un anillo gigante que me llevó a otra fase y la completé y me dieron otra esmeralda. La verdad las fases eran sencillas y algo bugueadas, seguro lo arreglen más luego. Perdí la cuenta de las esmeraldas porque estaban algo bugueadas, pero al llegar al acto 3 un monstruo gigante salió y intentó atacar a Sonic, pero con la habilidad mía, podía esquivar y contraatacar, pero muchas veces le quitaban anillos, pero aún así era posible que pudiera ganarle, pero fallé. El monstruo golpeó a Sonic sin anillos y lo mató, pero en eso reaparecí en un checkpoint, y esta vez ya me sabía los trucos, más o menos, y lo logré vencer. En eso una zona oscura se hizo presente, Sonic caminó, donde algo bloqueaba la entrada, donde Sonic quitó eso que bloqueaba la entrada y era como un lugar lleno de lava, y la zona se llamaba Underworld. Salió el título con letras rojas, donde la zona era llena de lava y teníamos que saltar de roca en roca, atacando a los enemigos que habían en aire y intenté conseguir las esmeraldas que me faltaba, entrando al anillo. Al parecer entré ya a 7 anillos gigantes a lo largo de mi viaje, pero esta vez lo logré la 7ª esmeralda y me salió Super Sonic activado. Me sorprendí y me transformé de golpe, os juro que me sentí aliviado, podía pasar ese acto infernal más fácil, aunque la escasez de anillos era evidente, pero si se podía. Al parecer la zona tenía algunos monstruos con armadura, pero trataba de importarme por la meta, pero era difícil algunos saltos. Algo que noté, es que se podía volar, pero a condición que los anillos se gastaran el triple de rápido. Acto era larguísimo, y logré terminar el acto. El acto 2 empecé con cuidado, donde esos monstruos, que al parecer eran guardianes de esa zona,
e iban a atacar, pero cuando los golpeaba en su armadura no les hacía nada, era desesperante que perdí una vida, pero traté de convertirme en super, pero no podía, siempre perdía los anillos, y además algunos sitios tenías que saltar correctamente. En eso, un trabajador de Sega dice que pausen la consola, porque un jugador perdió todas sus vidas en Underworld Zone, y Sega le dijo que quedaría como espectador, así que los demás podían seguir. La verdad, el acto 2 estaba lleno de guardianes que no podía golpear, pero lo único que podía hacer es esquivarlos y llegar hacia el final del acto. El acto 3 fue rápido hasta que la zona estaba vacía, de la nada sale un guardián con un mazo enorme dispuesto a matarme, el jefe era súper rápido, así que podía atacarme a distancia. Estaba en un gran lío, ya que no podía hacerle daño por su armadura, estaba entrando en la desesperación, pero se pudo ver como Sonic escapó y el guardián lo perseguía, donde salió otra vez, Underworld Zone acto 3, escapando del guardián. El acto no tenía guardianes de menor rango, solo salía una barra que me decía que tan lejos estaba del guardián. Yo trataba de escapar hasta el final, pero me disparó desde lejos y perdí. Inicio de nuevo, Underworld acto 3, donde corrí lo más lejos que pude, donde trataba de evitar cada golpe y los disparos, pero era muy rápido. La ventaja es que tenía muchas vidas por ahora, así que llegando casi al 70% de la meta, me ataco y me mato. Lo intenté de nuevo, y estaba llegando muy lejos y como no habían anillos, me jodía la meta donde era un lugar lleno de cristales azules y ahí el guardián no llegó y se alejó. Me sorprendí que se alejara. Cuando llegué a esa zona, vi como Sonic se transformaba en Super y peleaba contra el guardián y le hacía algo de daño, pero no tanto la verdad, así que lo que podía hacer era tirarlo a la lava, así que eso hice. El guardián cayó a la lava, pero no le afectaba mucho la lava, pero él dijo, he fallado, y continué. Al parecer dos participantes perdieron contra el guardián por no tener las esmeraldas, y se quedaron como espectador. La siguiente zona era Crystal Divinity Zone acto 1, era un lugar lleno de cristales brillosos, y no había nadie y sonaba una música tranquila, y conseguí algunas vidas que encontré en la zona. No había nada, ningún enemigo. Sin embargo, decidí explorar la zona, buscando más vidas y anillos por si acaso los necesitaba. La verdad, me sentía muy bien que ya hubiera una zona relativamente fácil, pero no hay que confiarse, y también me sorprendí que existiera un lugar así muy debajo de la tierra, y seguro aquí es donde estaba ese objeto llamado el Crystal Divinity. Habían muchas zonas por donde explorar, pero en sí no había nada. En la zona también habían lugares donde había fuego para iluminar este lugar. El usuario me contó que le recordó a Eden Palace de Sonic 3, por ser también un lugar muy oculto. Decidí seguir caminando hacia la derecha sin más, hasta que llegué a la meta. En el acto 2, Sonic se encontró con Eggman a punto de robar el cristal divino y Sonic intentando detenerlo. En eso, una criatura enorme aparece, algo bizarra también, y Eggman empezó a intentar destruirlo con la máquina que llevo, pero era inútil. En eso Sonic ve el cristal divino y lo toma un rato, guiando la atención del guardián supremo del cristal divino, y el guardián intenta evitar que Sonic toque el cristal, pero cuando lo toca, Sonic se había recuperado de todas sus heridas, y se transforma en Super, y empezamos a pelear y en eso Eggman toma el cristal divino, y lo usa para tener poder ilimitado. En eso Super Sonic golpea la máquina quitándole el cristal divino, donde el guardián supremo dice que los matará por intentar usar el cristal divino para poder, donde empieza la lucha, Super Sonic vs Eggman vs el guardián supremo. La verdad no podía hacerle nada, pero no me rendía, golpeaba, lanzaba ataques, pero nada resultaba, ni tampoco Eggman podía hacerle daño, y en eso Eggman le dice a Sonic que deben luchar juntos para derrotarlo, donde Sonic le dice que es culpa suya. Eggman dice que dejara la idea de robar el cristal y lo único que quiere es sobrevivir. Sonic sin más acepta la petición, donde tanto Eggman y Super Sonic atacan al guardián supremo, donde podían frenarlo por algunos segundos. Otra cosa es que la epilepsia que salía en esta parte era demasiada. Yo esperaba que a nadie le ocurriera nada por cierta cantidad de epilepsia, donde ahora sí le afectaban los golpes que le dábamos. También con Super Sonic, usaba algunas habilidades como teletransportación, también podía cargar una enorme esfera de energía y lanzarla hacia el guardián supremo. En eso Sonic ve que Eggman estaba perdiendo y le envía algo de energía a su máquina, evitando la inevitable muerte de Eggman. Yo no paraba de golpear al guardián supremo, lanzarle ataques y patadas. En eso Sonic se destransforma, en eso el guardián supremo descuida el cristal Divinity, y Sonic absorbe energía del cristal Divinity recuperando sus energías, transformándose en Super, y la lucha seguía, golpeando y atacando, que podían frenar a la bestia.
Después de eso, Sonic va arriba del todo y carga una gran esfera de energía y se lo lanza al Guardián Supremo, lo cual sale ileso, pero queda cegado por algunos segundos, y bota el cristal divino. En eso Sonic va a intentar agarrar el cristal divino a máxima velocidad, pero cuando choca con él, crea un portal, saliendo una cinemática de Sonic yendo a otra dimensión desde ese portal, y luego sale una escena de Eggman escapando de la zona del cristal divino, y así acaba el juego, no habiendo créditos y quedando en una pantalla en negro. Pero había una música baja de fondo. De todas maneras, como este juego era una beta, todavía no le agregaron cosas como los créditos, y seguramente se lo agregarán más luego, pero algo que me di cuenta que posiblemente con lo bizarro y epiléptico que era el juego era dudable que llegara a todos los países. En eso 2 participantes se habían desmayado de la epilepsia. Los encargados de Sega dijeron que estarán bien y que ellos pagarían la pensión médica, y nos dieron el dinero a todos, pero antes nos dijeron que tengan cuidado a la oscuridad. Se me hizo raro eso, pero en fin, todos nos dimos nuestros contactos para hablar cuando estemos en nuestros países y tomamos el avión. Mientras viajaba tuve muy en cuenta lo que dijo el encargado, tengan cuidado a la oscuridad. Trataré de saber a qué se refería, aunque tal vez sería una broma, ¿verdad? Desde el día que jugué ese juego, empecé a caer en una especie de depresión, tenía ansiedad y miedo, pero no sabía por qué era. Intenté contactarme con los participantes, pero nadie respondía. Por lo general todos esos ataques de ansiedad me corrían cuando estaba solo y en la noche. Ahí recordé lo que dijo el encargado, tengan cuidado a la oscuridad. No sabía por qué un estúpido juego podía hacerme cambiar mi mentalidad, a ser un hombre de carácter muy fuerte, a empezar a deprimirme de tal forma. Pasaron los años de eso, y aquí estamos tú y yo conversando. Y si me preguntas sobre Sonic 5, hasta el día de hoy, no supe qué fue lo que ocurrió con ese juego, pero seguramente el juego nunca salió a la luz, porque ese juego seguramente escondía cosas ocultas que solo nuestro subconsciente podía captar, ya que esos días que pasé con ansiedad y depresión, siempre pensaba en Sonic 5, y era cuando estaba totalmente solo y en la noche. Suerte que tras 5 años logré reponerme, y los encargados de aquel evento, nunca supe qué fue de ellos y tampoco de los participantes de ese evento, ninguno respondía. Esperemos que estén bien. El participante de aquel evento se despidió y ahí terminó la llamada. Sonic 5, otro misterio más del montón. Puede que sea algún tipo de misterio que nunca resolveré. ¿Qué ocurrió aquel día? ¿Qué ocurrió con los encargados? Creo que nunca lo sabré, o tal vez sí.